Hola a todos. Vamos a empezar a ver el tema 1 de Economía de la Empresa de segundo de bachillerato. Este tema 1 vamos a hablar de la empresa y del empresario. En esta primera parte del tema es un poco repaso de economía de primer curso, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a hablar es de la actividad económica. Si os acordáis, cuando estudiábamos en primero la economía, sabíamos que la economía es esa ciencia social que se ocupa de la forma en la cual se administran y se aprovechan y se organizan todos los recursos económicos que son escasos para poder satisfacer las necesidades humanas. Sabemos que a lo largo de la historia la evolución de las necesidades humanas ha evolucionado de forma muy rápida y hasta el punto de que hoy podríamos considerar que las necesidades humanas son prácticamente ilimitadas y todos podremos reconocer que cuantas más cosas tenemos, más queremos. Nunca nos conformamos con nada porque constantemente se están creando nuevas necesidades. No hace falta pensar mucho para darnos cuenta de que esos bienes y esos servicios en su mayoría casi siempre son escasos, son limitados. Siempre podemos pensar en cualquier artículo, cualquier servicio que son escasos, no podemos acceder a todo de forma ilimitada. Hemos de diferenciar entre lo que es un bien y lo que es un servicio. Por un lado, ¿qué es un bien? Bueno, pues un bien es todo aquello que nosotros podemos tocar. Un bien es aquel producto, aquel material que es tangible, que lo podemos tocar y que nos produce una satisfacción, que satisface alguna necesidad que tenemos los consumidores. O una necesidad o un deseo. No tiene por qué ser necesariamente una necesidad, simplemente un deseo, un capricho, ¿vale? Y en cambio los servicios es aquello que nos pueden proporcionar, pero que no lo podemos tocar de ninguna manera. Es un artículo, por así decirlo, intangible. No lo podemos tocar. Yo voy al médico y no me llevo nada a cambio. Yo voy, me han atendido mejor o peor, pero no me llevo nada que tocar a mi casa prácticamente, ¿de acuerdo? Estos bienes y servicios no están al alcance de todos. ¿Por qué? Porque todo es a cambio de algo. Alguien nos lo tiene que proporcionar, una empresa, un profesional, alguien nos tiene que proporcionar esos bienes o servicios. Y no lo podemos alcanzar de forma ilimitada, sino que en función de cuáles sean nuestros recursos económicos, podremos acceder a servicios mejores o peores, a productos más caros o más baratos. Por tanto, en la actividad económica podemos decir que es aquel proceso que tiene como fin la obtención de productos y servicios que están destinados a satisfacer las necesidades o deseos de los consumidores finales, de las personas. Debemos de considerar que hay una clasificación de bienes. Podemos considerar una clasificación según la disponibilidad de esos bienes o servicios. Podemos considerar que hay bienes libres y que hay bienes económicos o servicios económicos. ¿Cuáles son los bienes libres? Aquellos a los cuales podemos acceder a cambio de ningún precio, aquellos bienes que son gratuitos, como por ejemplo el aire que respiramos. Afortunadamente, hoy por hoy no nos cobran por el aire, ya mismo igual hasta nos cobran, pero hoy por hoy podemos disfrutar del aire sin tener que pagar por él. Aunque no sé si sabéis que ya hay en algunos países donde se comercializa incluso aire o agua de maravillosa calidad, ¿vale? Si yo quiero salir a correr al campo, también es un bien por el cual no tengo que pagar nada. Si yo quiero salir a nadar al mar, tampoco tengo por qué pagar, ¿vale? Entonces, hay bienes que son libres porque son de disfrute gratuito. En cambio, el resto de bienes económicos o servicios sí que tengo que pagar algo, pues podéis disfrutarlos. Podemos pensar en una segunda clasificación, ¿y por qué esto no avanza? Vale, según la función. Según la función que desempeñan, podemos pensar en bienes de consumo o en bienes de capital. Los bienes de consumo son aquellos que satisfacen de forma directa las necesidades o deseos de las personas. Yo me compro un cuaderno para escribir y automáticamente ese bien ya es un bien de consumo porque está hecho directamente para satisfacer mi necesidad de poder escribir. Por el contrario, los bienes de capital son aquellos que satisfacen las necesidades de las empresas o de los profesionales que van a producir otro tipo de productos o de servicios. Por lo tanto, satisfacen de forma indirecta las necesidades de los consumidores finales. Si pensamos en el grado de elaboración,
podemos considerar que hay bienes intermedios y hay bienes finales. Los bienes intermedios son aquellos que no los va a utilizar directamente un consumidor final, sino que por el contrario los va a utilizar una empresa, una fábrica, una industria o un profesional que los va a utilizar para fabricar o para elaborar otro producto o otro servicio. Y en cambio los bienes finales son aquellos que están directamente preparados ya para el consumo final. Si yo compro una harina para utilizarla para una receta de cocina, es un bien final. Pero en cambio, cuando el panadero o la panadera compra la harina, no es un bien final, sino que es un bien intermedio que va a utilizar para elaborar un pan o una bollería que luego va a vender al consumidor final. La actividad económica debe de plantearse 3 preguntas fundamentales. Por un lado, tiene que decidir qué va a producir y en qué cantidad. Esta es la pregunta básica, ¿qué se va a producir y en qué cantidad se va a producir? Una segunda pregunta es cómo se va a producir. ¿Vale? Una vez que hemos decidido el qué vamos a producir y en qué cantidad, tenemos que decidir cómo vamos a producir ese producto o ese servicio. Y por último, ha de decidirse para quién se va a producir ese producto o ese servicio. Para dar respuesta a estas cuestiones, la actividad pasa por 3 fases que llevan un orden riguroso. Estas fases las vimos en economía en primero de bachillerato. Primero, la primera fase y fundamental, y ya vimos en primero de economía, que era la fase inicial y fundamental. ¿Qué se va a producir? La producción. ¿Vale? En la producción se decide qué bienes se van a elaborar y qué servicios se van a elaborar y con qué recursos se van a elaborar. Estas decisiones, por supuesto, las toman las empresas, esta función. La siguiente función o la siguiente fase es la fase de distribución. Esta fase de distribución también se realiza en las empresas. ¿Y qué hacen? Definir cómo van a llegar esos productos o sus servicios a los consumidores finales. Y por último, la última fase es la fase de consumo. ¿Quién realiza la fase de consumo? En esta fase ya los que intervienen directamente son los consumidores finales, que son aquellos que deciden o que decidimos qué bienes y qué servicios vamos a consumir, teniendo en cuenta que nuestros recursos económicos son escasos y que tenemos que elegir qué vamos a consumir o en qué cantidad, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta, siempre tened muy presente que siempre vamos a incurrir en el coste de oportunidad, porque siempre vamos a tener que elegir. ¿Cuáles son los factores productivos que intervienen en la economía? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que hay 3 categorías de factores productivos. Primero, los recursos naturales o las materias primas que normalmente se extraen de la naturaleza y que son limitados, ¿vale? Pueden agotarse. Los recursos de la naturaleza no son ilimitados. El petróleo es un recurso natural limitado, el carbón, la madera, todo tipo de materias primas que producen de la naturaleza son limitados. Incluso el agua ya es un bien natural limitado. El trabajo, la mano de obra. La mano de obra que es la actividad física e intelectual que las personas aportamos a la actividad económica. ¿Vale? Y por último, el capital. Le pongo aquí un asterisco porque vamos a hablar de él en la siguiente diapositiva. El capital es el conjunto de bienes e inversión que son necesarios para la producción. Y el capital, acordaros de economía de primero de bachillerato, que no nos referimos solo en economía, cuando hablamos de capital no nos referimos solo al dinero. Cuando hablamos de capital nos referimos a un concepto mucho más amplio. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues tenéis que acordaros que en economía, capital son 3 aspectos del capital. Por un lado, el capital físico, que es el conjunto de elementos materiales que se destinan a producir bienes y servicios. Capital físico puede ser el terreno, puede ser el edificio que utilizamos, la industria, la empresa, todo el edificio, la maquinaria, las herramientas, todo eso es capital físico. Cuando hablamos de capital financiero, de esta manera específica, nos estamos hablando ya sí al capital económico, al dinero que ahorra el propietario para invertir en su empresa o aquel que realiza que se efectúa en forma de acciones que compran los accionistas o aquellos títulos de deuda, si yo pido un préstamo al banco o si se realiza en forma de empréstito. Acordaros de cuando hablábamos de capital financiero en economía de primero. Y por último, también acordaros que mencionábamos el capital humano, ¿vale? Cuando hablamos de capital humano nos estamos refiriendo a la mano de obra. Este capital humano será de mayor o menor calidad en función del grado de calidad, el grado de formación que tiene esa mano de obra. No tiene la misma calidad
no tiene el mismo valor el capital humano de una mano de obra no cualificada que la mano de obra de un ingeniero que tiene una cualificación muy alta y por el cual tenemos que pagar más por sus servicios. Bueno, pues de momento lo dejamos aquí y ya seguimos el próximo día. ¿De acuerdo? Hasta luego.